que ella estuvo con 2 abogados previos y 5 años aproximadamente que no pudo sacar una marca. Al inicio con el primer abogado, primero le engañó, realmente no había iniciado el proceso de marca. Luego con la otra abogada que sí le había ayudado, no pudo hacerlo. No, perdón, esa no fue abogada, ese fue un diseñador gráfico que le dijo yo tengo la experiencia y le voy a ayudar. Y le mandó como 3 veces el documento y le decía explícitamente, esto es lo que tiene que rectificar. Sin embargo, obviamente en términos jurídicos uno entiende distinto. Entonces, lógico, entiendo que el diseñador no pudo tener la solvencia para acreditar lo que la autoridad del SENADI solicitaba. Te presento a Carla Pino, abogada experta en propiedad intelectual, derecho societario y derecho penal. Además de destacar en su trayectoria como abogada, también es la mente y la voz detrás del programa de televisión Ley y Verdad. Hoy, junto a Carla, abordaremos temas de gran interés, especialmente pensados para quienes buscan llevar su negocio a otro nivel. El registro de marca no es para cualquier negocio mediocre, el registro de marca es para personas que saben en lo que se están metiendo y para negocios que se visualizan exitosamente. Tú no puedes no tener un registro de marca. Yo me compro un carro, pago el dinero, tengo el carro, tengo la posesión del carro, pero no tengo la matrícula a mi nombre, ese carro no es mío. Lo mismo te pasa con un negocio. Inviertes 5, 10, 15 mil dólares, pero no tienes un registro de marca como tal. No es realmente tu negocio. ¿Cuáles son los pasos para registrar una marca? Que tú lo digas de manera general para tal vez algunas personas que quieran hacer. Carlita, bienvenida a Momentos Exitosos. Quisiera agradecerte por aceptar la invitación, por estar aquí en este ajetreo que hemos estado, como no tienes idea, que hemos estado moviendo los equipos, pero bueno, gracias por tu paciencia. Bienvenida. Muchas gracias y bienvenido a ti también y a todo tu equipo. Gracias, Saúl. Quiero felicitarte y agradecerte por el trabajo que estás haciendo y por tener la intención de realmente ser una persona que va a aportar a la sociedad y que el contenido que estás haciendo nos llegue y nos resuene a todos. Sí, es lo que intentamos que todos entiendan, ¿no? Dentro de Momentos Exitosos. Buscamos información, buscamos contenido de valor, no simplemente hacer contenido por entretener, sino que se lo lleve cada persona y esperemos que así seguir creciendo como país, que siga creciendo todos los emprendedores, creadores de contenido, que ahora no estamos bien posicionados en Latinoamérica, en TikTok ni nos paga como lo es en otros países. Pero estamos avanzando y ver qué pasa, Carlita. Y así sea, seguro así que sea. sí. Quisiera que te presentes, ¿no? Quisiéramos iniciar por eso. Quisiéramos saber a qué te dedicas de nuestro tema de hoy, que es acerca del registro de marca. El registro de marca que se me iba. Entonces, cuéntame. Bueno, yo soy Carla Pino, soy abogada en propiedad intelectual, especialista en derecho societario y también tengo un magíster en derecho penal. ¿Cómo me involucro yo en la propiedad intelectual? Porque veo que los negocios a través de la pandemia empiezan a crecer, pero sin estructura, obviamente porque la pandemia nos obligó a economizar muchas cosas y porque los negocios también empiezan a copiar ciertos modelos extranjeros, entonces eso demandaba que los negocios acá en Ecuador tengan más estructura. Fuera de ello, de la parte profesional, yo soy una mujer, madre, hermana, hija, y procuro que mi círculo más íntimo de las personas que realmente sí saben y sí me conocen de mi vida sean así, muy poquitas. Como te decía, las redes sociales me hacen evidentemente una persona pública y expuesta, pero eso no significa que uno tiene que compartir todo. Uno se toma sus cositas y se deja en la privacidad ciertas cosas y ciertos elementos. ¿Qué es para mí lo importante como ser humano? Creo que tú seas una persona disciplinada, enfocada, que seas de buenas intenciones, que aprendas a respetar y a tolerar a los demás, pero sobre todo que seas una persona coherente. Entonces, para mí la coherencia también es encontrar el equilibrio que tengo ahora mismo en la vida, entre esta parte de la ciudad donde trabajo, donde estoy en el entorno de empresas, con mis clientes, con las personas para las que trabajo en la parte digital también, y también tener esta parte de equilibrio donde estoy en mi casa súper tranquila, como me viste cuando llegaron, de pronto con un cafecito, con un libro, montar a caballo, o estar con mi perro, con mi hija. A la casa no suelen llegar muchas visitas porque no soy una persona muy sociable en medio de lo que se podría pensar dado las redes sociales, pero no soy una persona tan sociable. Y el demás tiempo procuro viajar, que creo que es algo que ya en este punto, a esta edad y con los recursos que ya ahora me ha permitido tener mi profesión, viajo bastante. Y bueno,
Adentrándonos un poquito más en lo que es el tema, ¿no? Es el registro de marca. Sabemos que en el Ecuador es un poco desconocido a diferencia de otros países como tal. Ujú. Y quisiéramos que nos cuentes desde el punto de vista del abogado ahorita Ujú. que te especialistas en el registro de marca. Sí, correcto. Quisiera que nos cuentes, ¿cómo está actualmente el Ecuador en lo que es el registro de marca? Ok, lo primero que voy a decir es que el registro de marcas es una partecita de lo que es la propiedad intelectual. La Solo una propiedad parte. es una partecita. La propiedad intelectual cuida los derechos de autor y cuida marcas, productos o servicios. Cuando en el Ecuador antes no teníamos un código de ingenios que regule, como regula ahora, como te lo acabo de decir, este código de economía solidaria y de ingenios, que así se llama y se lo conoce más, digamos, explícitamente como código de ingenios, no teníamos esto, la propiedad intelectual era muy descuidada, entonces todo en el tema corporativo, todo en el tema de negocios era muy desordenado y todos eran dueños de todos y a la vez nadie era dueño de nada. Obviamente los derechos de autor, que es como que lo que tradicionalmente tienes y más antiguo fue, es lo que más se ha cuidado, pero el derecho de autor no se podía, a través del derecho de autor no podías cuidar marcas o negocios. Por eso es que se va desarrollando y se van creando ahora las marcas con el posicionamiento que ahora se tiene. Es importante, o sea, como avance legal, es importantísimo el Código de Ingenios porque esta es la normativa que ha logrado acaparar y darle un fondo, un trasfondo, obligaciones y responsabilidades tanto a los actores como a la parte estatal para que se puedan cuidar estos derechos. Y obviamente, ¿qué más nos regula en la propiedad intelectual? Es una clasificación NISA, que es una NISA internacional. Es decir, que las mismas clasificaciones que usamos acá en el Ecuador las usan en la comunidad andina, en Estados Unidos, en la comunidad europea. Entonces, para que hagas una idea, la NISA sí es, como lo indica su palabra, internacional. Son 47 categorías y eso es lo que está a través del mundo. Pero la parte ejecutable, pues obviamente la pone cada país a través de sus instituciones. En este caso acá, el SENADI. Claro, y bueno, como hablamos de la clase NISA, es algo que a mí también me sucedió, ¿no? Como abogado alguna vez intenté registrar y me hicieron una contestación y me dijeron que la clase NISA era incorrecto para los fines que yo tenía. Y a veces pasa que la gente ve en YouTube porque realmente inscribir o registrar tu marca en Senadi está en internet, o sea, Correcto. realmente está ahí. Pero quisiera que nos expliques un poco más cuál es la diferencia entre contratar a un abogado que ya es especialista, que sabe el registro de marca, y una persona que lo hace de manera informal, que a veces estos ciertos parámetros, estas ciertas cositas hacen que caigamos en más gastos. Sí, correcto. Como tú lo has dicho, la información que se publica ahora en el Internet es pública, totalmente de acceso para todos. Sin embargo, creo que cuando tú le pones un real interés y te educas para ello, te haces un experto, creas autoridad y le das la confianza a tu posible cliente de que ese trámite, de que ese proceso va a llegar con éxito. Además, hay que tomar en cuenta que el proceso de registro de marca es un proceso que toma su tiempo, aproximadamente de 6 a 8 meses. Por lo que, si en el proceso cometes un error, ya no serán esos 6 o 8 meses, serán 2 años, 3 años. Incluso alguna vez rescaté una marca que estuvo 5 años paralizada de que saquen su registro de marca. La diferencia es que, como en todo, si yo soy abogada en propiedad intelectual, pues me dedico el 80% de mi tiempo a indagar, a investigar, a hacerme especialista y a volverme lo más experta y minuciosa posible en esa área del derecho. Por lo tanto, si yo fuera una abogada constitucionalista, por ejemplo, obviamente daría todos mis recursos, no solo humanos, sino económicos, para aprender de esa área del derecho. Si tú eres médico, obviamente necesitas tu título para poder diagnosticar la enfermedad, para poder dar el tratamiento. Y en el caso de que haya una posible alteración a ese tratamiento, a esa condición médica, saber que tú también puedes actuar como médico y reaccionar en una operación o en alguna situación emergente. Lo mismo nos pasa a nosotros los abogados en propiedad intelectual. Si bien es cierto el proceso como es tan público y el trámite aparentemente puede ser tan sencillo, pueden hacer un diseñador gráfico, puede hacer el mismo dueño del negocio, Claro. puede hacer una persona que de pronto esté trabajando en la impresión de vallas publicitarias, que son, digamos, los que están más cercanos a ese círculo de negocio. La diferencia es que no suelen ser muy específicos y no tienen la información clara respecto a la clasificación NISA. Luego,
Importante, y bueno, más adelante ojalá me permitas explicar también un poco más minuciosamente, pero la descripción de los logotipos que se ingresa en el formulario también tiene que ser clara y precisa. Explícanos más de esto. Ujú. ¿Para qué esperar adelante? Ok, Mejor dímelo ahora. ok. A ver, para empezar el trámite de registro de marca, para que sí o sí tu trámite tenga una alta posibilidad de éxito de registro, Ok. tienes que hacer una búsqueda fonética. Esta búsqueda fonética únicamente te la da el SENADI, porque ellos filtran en su base de datos y te mandan un listononón de nombres parecidos al que tú quieras. Voy a hablar, por ejemplo, con el respeto del caso de una marca a quien tengo autorizado a hablar públicamente, es ACU. ACU es una marca de un centro de bebés de estimulación acuática, para bebés en estimulación acuática. Cuando hicimos la búsqueda fonética del ACU, este ACU, que es mi cliente, es con A, la Q y la U. ACU, ¿Ya? que es Acu. agua en palabra quichua. Pero fonéticamente habían 300 negocios registrados parecidos acá en el Ecuador. Acu. Claro, evidentemente no los 300 negocios se dedican directamente a estimulación acuática. Obviamente había marcas de skincare, había productos de cocina, había una baldosa que le habían registrado, una baldosa con ese nombre, y así varias, ¿no? ¿Cómo yo le doy la garantía a mi cliente de que ese nombre puede llegar a funcionar pese a que ya hay otros nombres? O sea, ya estaban Y ya inscritos los estaban, nombres. Acu algunos como de tal. ellos ya estaban inscritos. ¿Cómo yo le doy la garantía a mi cliente de que ese nombre puede ser a llegar a ser una marca registrada? Primero, paso yo también por un software con el que trabajamos los abogados de propiedad intelectual y ahí hago un segundo filtro. En cambio, ahí para saber en qué categorías están, qué tanto posicionamiento tienen esas marcas en el mercado y quiénes van a poder ser mis opositores. No es lo mismo que yo tenga como opositor probablemente a la señora que registró el nombre de su panadería, que como por ejemplo al grupo empresarial corporativo de Supermaxi. Obviamente, jurídicamente va a ser mucho más complicado defenderme con un abogado que de pronto no maneje a defenderme con un buffet solvente de abogados que me van a caer entre 10 de una corporación tan gigante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces tú además de eso? Pues diferencias las categorías y le ofreces a tu cliente ver si se registra en una marca servicio, en una marca producto, si es que no solamente necesita la marca, sino de pronto registrar también su lema comercial o que no sea una marca única de una persona individual natural, sino que sea una marca jurídica o probablemente que sea una marca colectiva o una marca de origen. Porque hay muchos elementos, como te decía, no es solo cuestión de coger y registrar una marca. Por ejemplo, tengo otro cliente tiene una marca de café, que están produciendo su propio café. Esa marca no va a ser solo una marca, esa marca la estamos registrando como una marca de origen porque está en una sección importante como la de tu tierra, de hecho es en Es Payatanga. de Payatanga. Ajá. Entonces, va a ser bastante controversial porque no solo necesitamos defender el nombre, sino permitir y exigir al Estado ecuatoriano, a través de su institución, como es el SENADI, que reconozca ese sector como productor de café y Como que lo productor. registren, como te digo, con una marca denominación de origen, por la situación de la tierra, por las condiciones climáticas de esa tierra. Entonces, claro, tú podrías decir, yo registro una marca de café. Claro, o sea, si queremos, hagámosle un caso más práctico. Antes de seguir, ¿no? Ujú. Quisiera que nos digas los tipos de marcas que hay, porque hay marcas denominativas, Figurativas, figurativas. mixtas, correcto. Ajá, quisiera que nos expliques un poco más de esto para que la gente entienda qué es lo que vamos a registrar y luego Ujú. para Ok, ajá, cuando tú quieres registrar una marca fonética, ok, es decir, que solo la escuches y se te venga a la mente. Por ejemplo, ahí yo juego mucho en esta parte con las marcas personales. Como te decía, mi nombre es una marca registrada, porque es como tal Carla Pino. Carla Pino no puede tener otra, vocalmente no suena diferente a Carla Pino, ¿no es cierto? claro, Entonces, esta marca fue como tal, no tengo ningún diseño, es solamente mi nombre. Esta marca es 100% denominativa, denomina al nombre, punto. Sin listo, un logo, sin un diseño, sin nada, nada, solo el nombre. Si hablamos de marca figurativa, no sé si podemos hablar de marcas potencialmente más grandes aquí. claro, mientras Sí. no nos demanden, creo que tampoco es un canal, Ok, figurativa, por ejemplo, el loguito del Puma, de las zapatillas Puma. Ujú, Tú no ves el nombre a veces, pero ves el Puma y tú ya sabes ya, que es el Puma de Puma, ¿ok? Lo claro, mismo con Nike, ¿no es cierto?
Una marca con un diseño mixto, es decir, que tiene lo denominativo y lo figurativo, es una marca con diseño mixto. Por ejemplo, me pongo a pensar en, puede ser Coca-Cola, ¿no es cierto? Porque ellos tienen como tal la marca de Coca-Cola, pero van jugando con diseños diferentes, por ejemplo, en la época de Navidad, por ejemplo, en la época de Pascua, y van alimentándole con otros diseños. Y todos esos también han sido registrados. Luego tenemos las marcas olfativas, por ejemplo, mira, este vino que decimos es de una región sierra, entonces se lo reconoce de pronto por sus tonalidades y aunque posiblemente tenga un nombre también que se registre como marca, pues este vino, si es que son empresas importantes, claro, también registrarán la parte olfativa. Las marcas auditivas, por ejemplo, cuando tú escuchas el sonido cuando ingresas a Netflix y se ¿Ya? abre la aplicación y suena el tarán, eso es una marca auditiva. Auditivo. Exacto. Y bueno, esas tenemos, digamos, como las formas, lo más macro para saber a qué tipo de marca le vas a registrar. Ahora, hay unas subcategorías a esto que, como te decía, ya son los lemas comerciales, las marcas comerciales, las denominación de origen y las marcas colectivas. ¿A qué me refiero? Y esto es importante, por ejemplo, porque yo tengo algunas marcas acá en Riobamba en curso y también otras que ya están alrededor del país. Las marcas colectivas suelen ser, por ejemplo, los desfiles o las fiestas, como la Reina de Riobamba. Reina de Riobamba es una marca registrada y es una marca colectiva porque está registrada a nombre de esa organización. Entonces no le pertenece a Carla Pino, no le pertenece a Saúl Quise, sino nos representa a un grupo de asociación que está organizando ese evento. Entonces eso, digamos, a nivel macro, que son las marcas o las formas de las marcas que se puede registrar. O sea, si es que alguien quiere utilizar Reina de Riobamba aquí en Chambo, dice voy a hacer el evento Reina de Riobamba, podrían demandarme como tal, Correcto, correcto. No puedes, porque está registrado. porque está registrado. Ujú, ¿Y qué pasaría conmigo? Apoyando el hipotético caso de que quisiera utilizar ujú. el Reina de Riobamba. ¿Cómo Ya, sería el iniciar un proceso en contra de él? ¿Y qué me ya. pasaría? Eso es algo que en la práctica me han preguntado muchos clientes, ¿no? Ajá, Por ejemplo, hay muchos negocios que me dicen, pero es un requisito, para que yo tenga mi negocio es un requisito registrar la marca. claro. No, y te soy muy sincera, no es un requisito, pero espero que en algún punto sí lo sea. Ahora, si bien es cierto, no es un requisito, pero esto sí va a depender de qué tanto potencial y de qué tanta ambición le tengas a tu negocio. El registro de marca no es para cualquier negocio mediocre, el registro de marca es para personas que saben en lo que se están metiendo y para negocios que se visualizan exitosamente. Entonces, no va a ser lo mismo, por supuesto, que tú tengas un negocio al que le invertiste $30,000, que a diferencia o versus de una compañía que se la está jugando $500,000. En la práctica, ¿qué haces? Tú tienes tres instancias para defender al nombre de tu marca cuando ya está registrado. Lo haces administrativamente ante la autoridad del SENADI. ¿Y cómo resuelve los temas de la autoridad del SENADI? Es convocándote de primera mano, más o menos como en un centro de conciliación, de primera mano apelando a la calidad moral y ética de ambas partes, de los dueños de esas marcas, y tratando de que esa confrontación se llegue a un acuerdo y la autoridad determinará a quién le va a pertenecer esa marca o si le negará el registro de esa marca porque afecta algún interés de otra marca. Puede ser de antemano eso. Luego tiene medidas cautelares que la autoridad del SENADI puede ejecutar. Por ejemplo, la retención de la mercadería. Incluso puede trabajar muy de la mano con el SRI para una posible clausura y multas económicas. Las mismas que a través del mismo código de ingenios pueden ser desde $50 hasta $50,000. Ese dinero no retribuye al dueño de la otra marca. Ese dinero se va a las arcas del Estado porque tú le estás violando un derecho que te está otorgando el Estado ecuatoriano. Entonces eso no se retribuye O sea, no es al como que que me dan a demanda. mí. No, eso se queda en las arcas del Estado para que obviamente eso se devenga en cambio en otras cosas que el Código de Ingenios le está permitiendo tener a nuestros autores, a nuestros creadores, para que se devengue, digamos, en el Ecuador a través de otras formas, con otras políticas públicas. Luego tenemos el área o la parte donde ya te vas a otro nivel, que es la otra parte ordinaria del derecho, a través, por ejemplo, de un juicio civil, lucro emergente, daño cesante, daños materiales, daños y perjuicios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de pronto tú abusaste de mi marca y aprovechaste y creaste confusión en el público. Entonces, eventualmente a mí me hiciste perder $50,000.
Y yo necesito que tú repares esa pérdida que me hiciste tener a mí porque tú confundiste al público. ¿Y cómo confundes? Confundiste usando la misma tipografía, usando los mismos colores, usando de pronto la misma forma en la que yo vendo mis productos o mis servicios. Entonces yo ahí sí me veo dañado directamente en mi negocio. Y yo necesito que me repares eso a mí, me reparas de manera económica. Y no, obviamente adicional las medidas que impondrá el SENADI, fuera de esas, ¿no? Y por último, tienes al derecho penal, porque ahora ya está reconocido los derechos de propiedad intelectual a través del Código Integral Penal. Y esto cuando violas un patrimonio intelectual. Así está, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí obviamente ya te vas a ir a ligas más grandes porque entenderás, tú eres abogado también, querido Saúl, y entiendes que ya el derecho penal también yo considero que ya es de último momento. Claro. Y ahí ya tú no vas buscando dinero, sino vas buscando que la persona tenga una pérdida de libertad. Entonces, eso es más serio. Sin embargo, ¿sabes dónde se da mucho? Por ejemplo, cuando se habla de derechos de autor, cuando copian canciones, cuando copian letras, cuando de pronto esa persona ya falleció, pero dejó escrita una canción que ahora es exitosa y entonces no se dan réditos económicos a los familiares. Ahí funcionan ese tipo de... O sea, si yo, el mismo caso, ¿qué me podrían dar? ¿Me podrían dar años de cárcel como tal? Sí, ¿O claro, qué? porque aparte de que te estás beneficiando económicamente, estás violando el derecho de propiedad intelectual. La propiedad intelectual, en otras palabras y de manera fácil y masticable, es cuidar lo que tú inventas y creas, lo que es de tu autoría. Tanto si es como la creación de un libro, como una obra arquitectónica, como una canción, como este micrófono, por ejemplo, este micrófono puede ser guardado como una patente porque estás inventando algo, ¿no es cierto? Como una cámara fotográfica, como el motor de un auto. Y a su vez también cuida las marcas. Y las marcas son fuente nuestra, ¿no es cierto? Porque tú te pasas, no solo pagas al diseñador gráfico haciendo un manual de marca, sino que además tú le piensas, dice, a ver, ¿qué nombre va a ser el más bonito para que identifique a mi negocio? ¿Qué color es el más significativo para que le represente a mi negocio? Entonces, a la final es parte de tu creación intelectual, ¿no es cierto? Esa marca, ese nombre. Claro. Entonces, lógico, si es que tú incumples, porque ya hay normativa que no regula, tienes estos tres niveles en materia jurídica con los que te podrías defender. Ahora, para esto, que es importante, ahí es la importancia y ahí voy a regresar a una de tus preguntas iniciales. ¿Por qué elegiría a un abogado y por qué no elegiría a un diseñador gráfico, a un creador de contenido, a alguien que sepa O también hacerlo yo mismo. o hacerlo yo mismo? Porque lo que te acabo de explicar, eso no lo puede ejecutar nadie más que un abogado. Y porque el abogado te va a hacer que registres tu marca, te va a hacer que cuides tu derecho de autor, te va a hacer que cuides, perdón, tu obra literaria. Pero además del abogado que se dedica a la propiedad intelectual y que es societario también, te va a ayudar a consolidar un negocio, a ver con perspectiva, a ver con estrategia, te va a sugerir qué otros elementos necesitas para que tu negocio sea sólido. Entonces, la consulta que nosotros a veces damos y cobramos los abogados de propiedad intelectual, porque eso es algo que, por ejemplo, también les ha sorprendido mucho a mis clientes, que yo sí cobro por la consulta, para decirte lo que te Ajá. digo, realmente sí te cobro. Lo puede. Pero lo hago de manera personalizada, porque por supuesto tu negocio no es igual al del vecino. Entonces, normalmente ahí ya salen, entonces doctora, tengo que asegurar a mis empleados. Sí, claro, tiene que asegurar a sus empleados. Entonces, ¿será que mejor ya hago una compañía? Sí, claro, y necesita un reglamento, necesita actas, necesita el contable. Entonces, ya esas cosas son como más minuciosas y tú ya vas direccionándole a tu cliente. Y es importante el registro de marca, además, porque, y como te decía, esto lo van a hacer siempre los negocios que tengan visión de éxito. Alguna vez ayudé a franquiciar a un negocio que tuvo un auge impresionante en menos de 2 años, en menos de 2 años, porque empezaron a crecer, potencialmente con sus negocios y en un punto ya la gente le empezó a pedir que venda esa idea de negocio para ponerse en otras ciudades. Entonces, si ellos hubiesen estado en ese punto sin registro de marca, su negocio, su venta de franquicia se hubiese perdido. Porque para franquiciar tienes que tener tu Y marca se hubiera registrada. perdido todo el trabajo que ya Y se hicieron. hubiera perdido todo el trabajo. Y lo mismo, por ejemplo, les pasa, y esto pasa mucho también en los negocios, no sé si es que tú has tenido, por ejemplo, testimonios de esos, que dicen, yo le tuve a este empleado aquí 5 años, y a los 5 años se me fue, me botó y se puso Y un se puso negocio un negocio igualito más al allá. mío. Ujú. El registro de marca, a través del registro de marca,
te permite cuidar los secretos industriales. Esto de patentar las recetas no existe, ese es el término terrible, es como que digas demanda penal, o sea, terrible. Ok. Eh, Patentar no existe ni para marcas, ni para ninguna otra cosa que no sea inventos. ¿Qué haces tú? Y ese es otro de los beneficios que muy pocos abogados desconocen, porque también habrá abogados que no se metan de lleno, pero que sí les ayudan a registrar las marcas y ya. Pero Claro. hay otros abogados que vamos más allá. Yo, por ejemplo, ya cuando veo que esos negocios sí van a tener el éxito y el eco bueno de esos negocios, yo les digo, a ver, empecemos a regularizar las otras cosas. Diseños industriales, recetas comerciales, secretos industriales, entonces se va protegiendo más y más a ese negocio, se va blindando más a ese negocio. Hay clientes que ya dejan de ser negocios y ya migran a ser compañías, entonces ya el registro de marca va a pertenecer a un patrimonio intangible de esa compañía. Y la marca que un día pagaste al abogado 600, $800 por el registro, 2 o 5 años más tarde tú vendes esa marca en 3,000, 5,000, 10,000, $15,000, dependiendo del éxito que has tenido de ese negocio. Entonces, como te digo, esa es la importancia de un abogado, porque si un diseñador gráfico dice, yo le voy a ayudar registrando la marca, pero él no te va a explicar lo que yo te estoy explicando para blindarte, para hacerte ganar más dinero y para que tú sientas que ese valor que yo te estoy cobrando, esa inversión que yo te estoy dando, no va a ser retribuida. Si tú haces bien las cosas en algún punto, esa inversión va a ser retribuida. Y bueno, ¿cuánto me costaría, no? Quiero iniciar un negocio como tal, pero como lo dices, es personas que ya se ven más allá, no simplemente que va a quedar en un negocito, son las personas que tal vez quieren franquiciar más a futuro. Pero, ¿cuánto debería invertir yo? ¿O en qué momento tú consideras que debería ya iniciar el registrar la marca? Tal vez al principio puede comenzar como muchos negocios que han empezado como un experimento por dinero, pero realmente comienzan a surgir y comienzan a tener ventas y ya cambian la visión. ¿Tú considerarías que desde el inicio ya debería registrar la marca o tendrían que esperar hasta que ya le vean futuro? ¿En qué momento consideras que deberían pasar eso? Ok, lo que pasa es que acá en el Ecuador, como en la mayoría de países de Latinoamérica, estamos acostumbrados a ir a echarnos la suerte. ¿No es cierto? Entonces empezamos a experimentar con un negocio y tú dices, bueno, si me va bien, ahí empiezo a hacer el resto de cosas. Claro. Pero normalmente lo que pasa en otros países es hago el estudio de mercado, analizo mi mercado, veo cuánto me va a dar el banco, cuánto va a ser también mi respaldo económico y ahí hago el negocio ya con bases jurídicas desde un inicio. Ahora, si tú me preguntas en la realidad del ecuatoriano, no está mal que experimenten, no está mal que hagan esa prueba y error de su negocio, pero en cuanto ya vean, ya se establezcan, y te digo en tiempos, yo creo que lo mejor sería que si tú ya estás en el mercado unos 6 meses, ese ya es el momento en el que tienes que decir, no voy a dejar pasar más del tiempo y tengo que sí o sí registrar mi marca. Porque en 6 meses estadísticamente ya te das cuenta de si es que tu negocio es rentable o no. Sin embargo, de ello, yo sí sugiero que el registro de marca se haga a la par del inicio. O sea, si me estoy poniendo una cafetería y para mi cafetería es indispensable tener la cafetera, tener los vasos, tener las tazas, tener el gas, tener la cocina, así de indispensable es el registro de marca. Tú no puedes no tener un registro de marca. Yo me compro un carro, pago el dinero, tengo el carro, tengo la posesión del carro, pero no tengo la matrícula a mi nombre. Ese carro no es mío. Lo mismo te pasa con un negocio. Inviertes 5, 10, $15,000, pero no tienes un registro de marca como tal. No es realmente tu negocio. Tengo un terreno, yo hago mi casa en el terreno, pero el terreno sigue a nombre de mi suegra. No es mi terreno. Lo mismo pasa con un negocio con tu negocio a través del registro de marca. Entonces, yo recomiendo que sí se haga muy a la par de cuando tú inicias un negocio. Porque además luego te vas hasta sentir comprometido, ¿no es cierto?, con ese nombre y no vas a querer fracasar. Más bien vas a querer darte nuevas ideas para que ese negocio cumpla con ese modelo exitoso y vas a sacar a flote tu negocio, sea como sea. Te digo nuevamente, la resiliencia de nuestros emprendedores ecuatorianos fue increíble. Hay muchos negocios que en pandemia se arriesgaron y en pandemia registraron y le dieron todo a sus negocios. Y el otro día conversaba con una emprendedora de acá de la ciudad y me decía,
Sea lo que sea en ese punto, nosotros defendimos nuestra marca. Y seguramente si no nos hubiese costado tanto en ese momento el registro de marca, hubiésemos dejado a la borda y se hubiese perdido el negocio. Pero le metimos tanta entrega, creamos nuevas recetas, nos pusimos a ver otra forma de llegar a la gente y gracias a Dios, 5 años después, aquí estamos con la marca y la marca registrada. Entonces, por donde le veas, yo creo que es algo inminente que tienes que hacer sí o sí, si tú le visualizas a tu negocio y entras con todo. Tú lo ves como el programa lo dice, si tú lo ves exitoso. Exitoso, correcto. Exacto. Bueno, Carlita, vamos a hacer una pausa. Vamos a tomarnos un tiempito para respirar. Y bueno, la siguiente pregunta eh, va a ser, ¿cuáles son los pasos para registrar una marca? Que tú lo digas de manera general para tal vez Perfecto. algunas personas que quieran hacer. Pero antes de eso, yo te vine con una sorpresa, Ay, te muchas vine gracias. con un regalo que, que bueno, tenemos en el segmento de momentos exitosos, buscamos conectar empresarios. Buscamos por lo general siempre, siempre conectarlos y hemos iniciado con esta perspectiva. Es el que el anterior empresario te envía un regalo, algo significativo. Yo que sé, te puede enviar hasta un recuerdito, Ok, pero que conectes. ¿Sabes? ok, Entonces, nuestro anterior empresario, que es el gerente general de Rayuela, ok. eh, nos dio bueno, dos pases para que tú puedas servirte algo de cortesía dentro de su negocio. Incluso si es que está ahí, tú puedes conectar con él. Y bueno, él te Genial. envió un mensaje, el mensaje está publicado en mi Instagram y si quieres verlo para el próximo emprendedor, que sigas adelante, que sigas avanzando con todas tus metas, que sigas creciendo en todo lo que te propongas. Qué Y quiero genial. hacerte la Oh, entrega qué antes de genial. todo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Saúl, nuevamente, porque pienso que todas las ideas que tú estás haciendo realmente nos va a construir como mejores empresarios, como mejores profesionales y nos vas a permitir esto, a crear un círculo y un capital social que realmente necesitamos. Y a Rayuela, muchas gracias. Te comento que yo en Rayuela hago mucho networking. Y me ¿Ok? encantan mucho los postres, así que yo sí me voy a ir a Yo sí hacer me uso voy de a mis sí, pases. sí, de hecho el anterior fue Cabe, que también se lo entregó al Rayuela, gerente ajá. general de Royal y tal. Y bueno, tú vas a entregar a nuestro próximo emprendedor. Fenomenal, cuenta con eso, Estaría perfecto. con todo gusto. Ok, entonces el proceso de registro de marca, que como decíamos puede resultar un trámite tan sencillo, pero sí tiene su ciencia. Y como te digo, necesitamos sí o sí partir de la búsqueda fonética. Ahora, ya toda vez que tengas luz verde con la búsqueda fonética y que tu nombre o tu marca, como el nombre de tu marca esté disponible, empezamos con el registro. Para esto vas a tener que crearte un casillero virtual en la página oficial del Senadi. Ninguno de estos pasos previos, digamos, tiene un costo alguno respecto a la creación del casillero y luego recreación respecto a al botón de pago. Una vez que te crees el casillero virtual, ya se te va a abrir la pestaña para hacer la solicitud. Ahí tú vas a tener que seleccionar qué es lo que quieres registrar. Si en este caso estamos hablando de marcas, pues obviamente será la marca o será, por ejemplo, una obra de autor o será una patente. Como estamos hablando en esta ocasión de marcas, vamos a seleccionar ese formulario en el que vas a tener que llenar el nombre, la descripción, cargar el logo, seleccionar la categoría NISA, ingresar los datos del propietario o de la asociación o de la persona jurídica que va a registrar esa marca. Luego vas a anexar los datos del profesional que te está patrocinando en caso de que busques la ayuda de un profesional o si no, simplemente ese campo no lo vas a llenar. Si eres un artesano calificado que cuenta con su certificación de artesano, tú previamente a eso tienes que hacer una solicitud que también es muy fácil, que el mismo sistema es amigable y vas a pedir el descuento de la tasa. Cargas ese descuento de la tasa a ese mismo formulario y finalmente guardas ese formulario y ya se queda almacenado. Ahora, vuelves a abrir el formulario y procedemos a hacer el pago con tarjeta o a su vez imprimes el comprobante de pago y te acercas al Banco del Pacífico a depositar directamente en la institución. Posterior a eso, el sistema es muy amigable. Pones de iniciar el proceso y básicamente ahí está iniciado el registro de marca. Ahora, ¿qué hay que considerar? En estos 6 meses que tenemos, nosotros vamos a pasar por un examen de fondo, un examen de forma, donde ahí los operarios o los funcionarios del Senadi te van a hacer las observaciones. Muchas veces, por ejemplo, pasa que no ingresan bien la categoría.
no ingresan bien si es un signo denominativo, figurativo, mixto, lema comercial, denominación de origen. Mandan a rectificar, ¿no es cierto? Probablemente incluso subiste mal la imagen, el formato de la imagen que te solicitan en el SENADI. Bueno, pasas en todo caso, suponiendo que tu proceso esté bien, pasas del examen de fondo, pasas del examen de forma, te vuelven a sortear otro asignado del SENADI para que lleve el resto del proceso, porque para ese punto ya lo va a manejar un jurídico del SENADI y se va a abrir un término de oposición. Ahí hay que tener mucho cuidado y por eso es importante que tú te asesores con un abogado que no solo se maneje la información del SENADI, sino que tenga otras herramientas también. Porque en ese momento van a marcas, porque sale publicado en la Gaceta Oficial, perdón, ese era un previo paso que me faltó explicar, se va a publicar la Gaceta Oficial y en esa Gaceta Oficial se publican alrededor de 300, 500, 700, 1000 marcas. Hay una estadística acá en Ecuador que son 1500, de 1000 a 1500 marcas que se tratan de registrar al mes. Entonces, en esta Gaceta Oficial van a salir publicadas todas las marcas que ya han pasado el examen de fondo y de forma y se publican en la Gaceta Oficial. Entonces, uno tiene que buscar su marca dependiendo de cuándo medio un poco también al antojo de la autoridad vayan publicando y también de la carga laboral que tienen, ¿no? Buscas tu marca, ves que ya está en la Gaceta Oficial y a partir de ese punto se abren 15 días de término para que otras marcas que lleguen a sentirse afectadas o simplemente no quieren que se registre tu marca, presenten la oposición. Ahora, ahí que es importante, si no hay oposición, pasas los 15 días y la autoridad vuelve a hacer un análisis nuevamente, pero todo esto te va notificando el sistema y sigues con el transcurso normal de tu registro de marca. Si es que hay una oposición, ahí sí básicamente, si lo hiciste tú solo, ahí sí te va a tocar ir a contratar un abogado. Y más o menos yo digo, y esto es importante hablarlo, por ejemplo yo, si no fuese abogada desde un inicio y solo me tocaría acudir a hacer la defensa de esa marca, yo les cobro aproximadamente $350, solamente por la defensa, ¿sí? De explícitamente lo que se va a hacer en el momento de la oposición. Te presentas básicamente a una audiencia, también tienes que presentar tus recursos, tus elementos probatorios para que tú le des la certeza a la autoridad del SENADI de si es que te va o no a conceder esa marca o por qué sí debería o no concederte esa marca. Me disculpa por mi perro, es un poquito escandaloso. Él es el dueño de la casa, entonces suele siempre andar bronqueándose con los vecinos. Entonces, bueno, si es que pasas ya eso, llegas a esa audiencia, pues la autoridad determinará si es que te va a conceder o si es que no te va a conceder la marca. Y si no te concede la marca, pues regresas al punto cero, te toca pagar nuevamente las tasas y volver a empezar de cero. Ahora, si es que no hay, como te digo, esta oposición, pasa los 15 días de término de esta oposición y nuevamente la autoridad del SENADI tiene aproximadamente de 45 a 60 días para ya emitirte tu título de propiedad. ¿Qué te llega en ese momento? Dos cosas. La resolución, que es el primer documento que prácticamente ya te acredita que eres el dueño, y unos días después te llega el título, así tal cual como que tienes una escritura de una propiedad. Te llega un título bonito que donde te dice Carla Pino es dueña de la siguiente marca con tal número de resolución y te entregan ese documento final. Importante que la marca tiene una duración de 10 años y que 6 meses antes de que se te acaben esos 10 años tú tienes que pedir la renovación marcaria, porque si no, se entiende por ley que ese nombre vuelve a estar disponible y puede registrarlo cualquier otra persona. Y claro que lo vas a poder defender, pero también ahí va a tocarte gastar unos buenos dolaritos en una buena defensa técnica para que te recupere esa marca. Otra cosa importante también, y te comentaba hace unos momentos atrás, te decía que yo tenía una cliente de una pizzería prestigiosa de acá de la ciudad, que ella estuvo con 2 abogados previos y 5 años aproximadamente que no pudo sacar una marca. ¿Por qué? Porque probablemente al inicio con el primer abogado, primero le engañó, realmente no había iniciado el proceso de marca. Luego con la otra abogada que sí le había ayudado, no pudo hacerlo. No, perdón, esa no fue abogada, ese fue un diseñador gráfico que le dijo yo tengo la experiencia y le voy a ayudar. Entonces no hizo bien la categoría. Luego le mandaron a corregir que especifique la actividad del servicio que iban a hacer y no lo hizo. No pudo solventar bien lo que le pedía la autoridad del SENADI y le mandó como 3 veces el documento y le decía explícitamente, esto es lo que tiene que rectificar.
Sin embargo, obviamente en términos jurídicos uno entiende distinto. Entonces, lógico, entiendo que el diseñador no pudo tener la solvencia para acreditar lo que la autoridad del SENADI solicitaba. Y así pasaron 5 años en tener y obtener el registro de marca. Para mí fue cuestión de 15 días, presenté yo mi recurso, defendí yo la marca, se presentó el recurso y en cuestión de 15 días les emitieron el registro del título de propiedad de esa marca. Y para los que se preguntaban, ¿no? De cuál Ujú, es la diferencia y cuál es el beneficio de contratar a un abogado que sea experto, pues correcto. ese es el beneficio como tal. Y bueno, para ir ya terminando el podcast, eh, quisiéramos preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que dejaría ya registrar tu marca como tal? Beneficios netamente para la marca. Yo que sé, tal vez acceden a, a un grupo exclusivo. Ya puedes hacer otro tipo más de cosas. Puedes crear programas o como tal. Se me ocurre. Bueno, jurídicamente, pues vas a tener elementos legales para defender a tu marca. Societariamente, vas a poder crear un patrimonio intangible sobre tu marca, como te decía. Nosotros en derecho ya más exhaustivamente, a mí me piden mucho, por ejemplo, que esto haga para empresas grandes, cuando ya quieren franquiciar o cuando ya quieren hacer compañías, me piden que haga análisis técnicos para las valoraciones marcarias. ¿Qué valoro yo? Por ejemplo, principalmente el registro de marca, Claro. obvio. Luego, el posicionamiento público que tengan estas marcas, el personal, los colores, los años de experiencia, los productos y servicios que vende esta marca, el posicionamiento. Bueno, algunos elementos que de hecho te dan fórmulas del código de ingenios para que tú puedas sacar el valor de esta marca. Cuando tú ya tienes el valor de esta marca, por supuesto, como te decía, no va a ser el mismo precio que yo le ponga a la tienda de la esquina que vende bebidas que a Coca-Cola. Ya, porque Coca-Cola le reconoce al niño hasta el más chiquito, hasta el adulto más grande. Entonces, ese reconocimiento, ese posicionamiento en cuestión de números, sí le da tu marca cuando tienes una marca registrada. Entonces, creas patrimonio intangible porque cuando ya tienes o estás construyendo una empresa, tú declaras ese registro de marca como parte del inventario intangible de esa empresa. Y mañana más tarde, cuando tú quieras vender acciones o vender la compañía completa, no solo estás cobrando por el mercado como tal, sino por ese registro intangible, por ese valor capital intangible que tú hiciste al registrar la marca, que va a tener un valor económico, claro, porque tú vas a pedirle a un perito como yo que presente ese informe técnico donde yo diga, esta marca cuesta 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, ¿sí? Em, Ahora, públicamente o socialmente Claro. o comercialmente para el dueño del negocio, va a tener la certeza de que puede invertir. Por ejemplo, hay muchos emprendedores que invierten en paquetería, que invierten en marketing, que pautan en redes sociales. Entonces, lógico, si yo tengo ya mi registro marcario, sin miedo gasto 200, 500.000 dólares a esa parte, digamos, del negocio. Por supuesto, me anuncio en redes, me anuncio en radio, me anuncio en tele. Salgo con seguridad a dar entrevistas, salgo con seguridad y reconocimiento a decir que esa marca la creé yo y tengo yo, o sea, yo soy el dueño que figura con esa marca. Entonces, yo sí creo que está por demás que la gente no se convenza que sí hay varios beneficios. Por supuesto, como lo cierto. Yo no creería que este negocio o que esta importancia del registro marcario la pueda presentar a una persona que quiere tener un negocio local de carrito y que sin embargo ha habido historias así, por ejemplo, las menestras del negro. Las menestras del negro fueron un negocio de carrito de esquina y mira, ahora es una de las marcas que está en casi todos los centros comerciales. No falta unas menestras de negro en ningún centro, en ningún patio de comidas del centro comercial. Entonces, va a depender de la visión que tengas del negocio, de cuánto te aferres a tu negocio y de cuánto quieras cuidar a tu negocio. Y como te decía también, hay muchas empresas, hay muchos negocios que por supuesto a mí me dicen, porque yo les Claro. reviso durante los 10 años, yo tengo varias opciones en mis paquetes de mis servicios profesionales y tengo una opción en donde yo le doy el seguimiento por 10 años a la marca. Entonces yo les suelo decir, mire, tengo esta alerta, hay una posible marca que quiere registrarse y hay marcas tan importantes en este punto que me dicen, doctora, no, para mí no es competencia, no haga nada. Pero también tengo marcas importantes que no solamente registran la marca, registran las colecciones de esa marca. Por ejemplo, esto me pasa mucho en ropa y Claro. registran las colecciones de esa marca y resulta que otra marca se quiere poner el nombre de esa colección. Entonces estas marcas me dicen, no, 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 no.
Se va hasta las últimas. O sea, Y yo no quiero. notifican de esto. O sea, notifican por correo o No, cómo es la notificación. no te notifica. Ahí está el trabajo de un abogado en Ah, esa es propiedad la diferencia. intelectual cuando Ok. trabajas con la tecnología, cuando el abogado se compromete a dar el seguimiento de la marca, entonces ese es el plus que uno le da. Y ese es el plus de Mm. cobrar lo que yo cobro. O sea, llega a las notificaciones. Tienen que ingresarse porque es mediante el sistema, ¿no? Ahí tal vez llega alguna notificación. No, de hecho no te llega ninguna. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué harías tú Ujú. rudimentariamente? Revisar cada gaceta oficial. Recuerda que en cada gaceta oficial estás aproximadamente leyendo un listado de entre 1000 o menos o más marcas y rudimentariamente eso es lo que harías. Pero yo como hago y como trabajo, trabajamos con un software que te permite a través de la inteligencia artificial filtrar estas marcas Ujú. y poderles dar el seguimiento. Entonces tienes una conexión directa con la tecnología del Senadi, con las plataformas del Senadi, y nosotros tenemos, digamos, ese acceso. Lo que a mí me permite darte a ti cada año un informe de si tu marca peligra o no peligra. Pero ya dependerá, por supuesto, de ti si es que quieres o no quieres defender tu marca. No puedes hacerlo de ninguna otra manera, no puedes poner a ChatGPT, decir, ChatGPT, averígüame si esta marca existe en el mercado, Más que no. hacerle tú mismo. Ajá, no puedes, tampoco la búsqueda fonética es un mecanismo. Podría, pero eso significaría que tú cada mes estés pidiendo búsquedas fonéticas para saber si es que tu marca está o no está siendo registrada. Son gastos y Y gastos y son gastos. gastos y gastos y gastos, exacto. Entonces, creo que ese es el plus que brindo yo como Carla Pino y también como parte de los servicios de la firma. Y la importancia de tener un abogado comprometido no solo con tu parte de propiedad intelectual, sino comprometido con tu negocio. Ujú. Claro. Perfecto, Carlita, ha sido un gusto tenerte en momentos exitosos con toda la información. Claro que nos quedamos cortos con todo lo que nos has dado, quisiéramos una segunda parte, porque también nos hablabas de franquiciar. También, Correcto. esperemos verte en un Ese es próximo, otro podcast. esperemos verte en otro podcast en donde nos enseñes cómo franquiciar, cuál es la diferencia, porque son temas muy poco usuales que conoce la gente, Ujú. ¿no? Correcto. Quisiera que les digas a las personas que tal vez ven el podcast y quieren contratarte. Quisiera que nos des información acerca de dónde trabajas, todo. Bueno, yo soy una abogada que empezó siendo una abogada digital y creo mucho en el poder de las redes sociales y de las marcas personales cuando sabes posicionar y cuando entiendes del beneficio de compartir contenido de calidad. Y después de ser abogada digital, migré, gracias a Dios, a la oportunidad, a los recursos, te decía hace algún momento, a los recursos no solo económicos, sino sociales, humanos y hasta políticos de alguna manera. Y estructurar mi firma, una firma que espero y pretendo posicionarla como una de las mejores del país, no solo porque me encantan las instalaciones y todo el esfuerzo que le hemos dado, sino por la calidad de profesionales que estamos ahí. Y somos 5 mentes poderosas en cada área de especialidad del derecho que realmente estudiamos y servimos a la gente. Desde mi trinchera, que es la propiedad intelectual, no solo pretendo cuidar esta parte de la autoría, de lo intangible, sino estructurar, asesorar estratégicamente, perdón, a la empresa y hacerles entender que si es que hay redes sociales, si es que hay un acompañamiento jurídico y si es que hay la ambición del dueño, ese negocio puede ser claramente exitoso como tu programa. Entonces, me pongo a las órdenes, me pueden ubicar a través de las redes sociales como Carla Pino C. Ahí están mis contactos, ahí está mi correo electrónico, está mi WhatsApp personal, porque yo me gusta a mí atender a mis clientes de manera personal cuando están en otras ciudades y yo atiendo a través de Google Meet o Zoom y hago agenda una semana, una vez al mes en la ciudad de Quito también. Acá en Ribamba estoy en la calle Veloz y Juan de Velasco, diagonal a la Casa Rubio, ahí está Marcetti, que es mi firma, y ahí me encuentran también. Obviamente también es importante porque nosotros trabajamos un poco bajo agenda, a cita, entonces es importante que puedan contactarse con el número de mi asistente para que ella les pueda agendar la cita. Y por todo lo demás, si ustedes quieren seguir aprendiendo de propiedad intelectual, entren a mis redes sociales porque ahí yo comento bastante todo el tiempo de lo que es la propiedad intelectual, derechos de autor, marcas, patentes, invenciones, y también ahí pueden educarse. Y luego también tengo un curso de avanzado de Ok. propiedad intelectual para abogados que quieren aprender la propiedad intelectual y registrar sus marcas. También está el enlace en mi perfil por si quieren tomar este curso. Es un curso personalizado y que está avalado con horas académicas que también se los firmo yo. Entonces ahí está toda la información.
Tanto si es que eres un dueño de negocio y quieres solventar y blindar más a tu negocio, estoy a las órdenes. Y si eres abogado y quieres aprender, pues ahí están mis cursos para que aprendas. El link va a estar en la descripción del video. Eso tenlo por Gracias. seguro, por si quiere alguien meterse en tu curso y aprender mucho más. Gracias, Carlita, por estar aquí. Gracias a ti, Saúl, y muchos éxitos para ti. Te agradezco por acompañarnos en este episodio de Momentos Exitosos. Nuestro objetivo es buscar a personas con éxito en el mundo del emprendimiento, con la finalidad de que nos dejen un mensaje que pueda servir a cada uno de nuestros oyentes y logren así la libertad financiera. Si te gustó este episodio, comparte el link de el video y no olvides suscribirte. Además, no olvides que Momentos Exitosos lo tienes disponibles en Spotify, en SoundCloud y en iTunes. Nos vemos en el próximo episodio.